Cuando pensé que Oda no daría más protagonismo a los Mugiwaras, nos sorprende con un pasado bastante trágico que venía cocinándose hace más de 15 años. ¿Espera, qué? Pues sí, el pasado de Brook es uno de esos que se ve presente desde la introducción del personaje, lo que nos cuenta mucho más de lo que creemos sobre cómo Oda diseña a sus personajes. Y es que pese a ser simplemente 3-4 capítulos, es súper contundente y súper interesante todo lo que nos cuenta allí, aparte de que lógicamente voy a aprovechar este momento para hablar de ciertos Mugiwaras que han ido quedando en el olvido, porque sí, este puede ser un vídeo sobre el pasado de Brook, pero hay que tirarle mierda a cómo Oda suele tratar a algunos de los Mugiwaras favoritos de muchos. Así que con Snack más les habla el cazador de piratas. Aquí estamos con un nuevo vídeo súper especial. Es pertinente hablar sobre el innecesario pasado de Brook. Estoy tentado de decir Monkey D. Brook, I don't know why, but yeah. Este vídeo hubiese quedado genial hacerlo con el afro, pero bueno, sin dar más vueltas, comencemos. Siento que una de las especialidades de One Piece de Oda al momento de crear esta historia son los pasados tristes, la forma en la que él argumenta, o vamos a decirlo así, nos cuenta una historia alternativa de cómo los personajes tuvieron una vida antes del evento que se está contando sobre ellos. Siento que muchas series del estilo, no sé, Bleach o Naruto, por compararlos con los contemporáneos, suelen pecar de, bueno, no contar historias tan ricas, sino un momento muy particular y ya está. Muy pocos personajes en estas series tienen un pasado tan desarrollado como suelen tener los Mugiwaras o personalidades como Doflamingo, Law, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que con Brook pasa algo curioso, pese a que me encanta el personaje. El pasado nuevo pues, es un agregado, es pocos Mugiwaras que tienen dos pasados tristes, lo cual lo hace bastante curioso, y lo cual me hace pensar por qué lo tenía tantos pasados si no es Mugiwara. Interesante, ¿right? Mira, siento que pese a que me encanta todo lo que se plantea aquí, pues no aporta demasiado. No es un pasado que debamos de ver como que ha venido a revolucionar el personaje, sino que nos habla sobre, no sé, aportar un poquito más de contexto de un personaje, de un evento muy particular, y ya está. Y por eso funciona tan bien. A veces no necesitamos la gran historia, el pasado de 10, 20 capítulos, un macroevento que combina años y años y años de desarrollo. No, una historia simple sobre una familia real en un mundo lejano que ya no existe, una Buster Call, that's it. Elementos que estamos cansados de ver, por ejemplo, que si huérfanos, diferencias entre clases, el gran personaje que viene a salvar al joven que tiene talento, futuro, o que simplemente quiere sacarlo de esa vida trágica. ¿Qué más? La marina y lo corrompida que está, eso lo sabemos desde el capítulo 1. Las madres muriendo. O sea, la madre sacrificada, un personaje con un diseño bastante bueno, debo de admitir. El padrastro. O sea, sí, elementos que ya hemos visto hasta el hartazgo. Aún con todo eso, funciona. Funciona como un soplo de aire fresco para el personaje, pese a que sea simple. Y ahí está la magia. No necesitamos, como dije, grandes macroeventos que combinen la vida de varios personajes para que la historia sea interesante. Quédense con esto. Para mí funciona genial porque hay tres motivos espectaculares que estos tres capítulos abordan. Por un lado, nos aporta más contexto de que, bueno, sí, el gobierno mundial siempre ha sido así de malo. No es que es una cuestión nueva, no. Siempre ha sido alguien que apela por los recursos del pueblo, siempre utiliza a las personas como que si fueran despojos que simplemente coger y tirar, porque eso es exactamente lo que pasa aquí. Contexto, la princesa de este reino y a quien Brook protegía con su vida, pues termina siendo una derribito porque el derribito utilizó a la madre de este arco, que ya no me olvidé cómo se llama, porque ya saben que yo estoy pendejo con los nombres. Pues loco, la utiliza y la desecha. Eso es súper malditos, como los odio. Entonces sí, me parece genial que se nos hable de otros reinos. No todo tiene que ser God Valley o Ohara o este o el otro, sino que bien, está bien que el gobierno mundial haga esto en otros sitios, porque así entendemos que no es algo reciente. Verga. Hace 70 años de esto más o menos. Luego nos introduce una idea que puede explotarse más adelante. Porque Shuri es especial, que tiene esa heterocromía, los poderes oculares. Me gusta porque ya Oda nos había dejado en claro que había una habilidad especial que tenían las personas con tres ojos. Entonces ahora nos habla de que la eternidad
o algo que despierte alguna habilidad interesante, eso es algo que a mí me interesa ver. Entonces, pues perfecto, genial, excelente, bien. Ya nos introdujo esa pizca de cositas que puede explotar más adelante. Y por último, pero no menos importante, pues bueno, da una razón más personal para que los Mugiwaras, en especial Brook, pues peleen contra el gobierno mundial. No la necesitan, pero es como que, bueno, siempre es bueno volver a este tipo de situaciones. Lo que me preocupa es que Shuri tiene muy posiblemente tatuaje de Tenryubito y todos los niveles que Imu da cuando hace el contrato y toda esa mierda, por lo que no creo que pueda recuperar su voluntad. La capacidad de decidir está muy lavado su cerebro y creo que depende mucho de Im para mantenerse viva. Hablaremos de todo eso cuando ya me ponga el día. Ya nada más me queda un directo miércoles para ya estar al día y poder hablar de todo lo de Im. Tengo muchas teorías, de verdad. Así que aprovechen para suscribirse, que va a estar bastante bueno. Y ya que están por ahí abajo, pueden dejar un poderoso like y comentarme qué piensas tú del pasado de Brook. Yo no sé por qué Oda no hizo esto con todos los personajes que tuvo en Wano. Oye, gasta 10 capítulos, 12 capítulos en hablarnos de pasados tristes de personajes. Coño, que lo valen. No sé, Queen y Mad King, bueno, lo que sea que pasó con su pueblo, aunque sea un poquito, ya sabemos que el gobierno mundial hizo algo, pero un poquito de lo que se habla de eso. Bueno, King no es mejor ejemplo. Albert ya sabemos que es una historia que podría contener spoilers y Oda se ha ido reservando como ese tipo de cosas para no contar demasiado, pero no sé, me gustaría pensar que algo pasó y ver el origen, alguna historia de no sé, los Tobiropo. Tenemos personajes ahí interesantísimos. Por ejemplo, nos enteramos en un SBS que el padre de Ulti, Page One, fue un Shichibukai que Ace derrotó. Eso hubiese sido genial. El pasado de Zoro, el pasado de Kaido extendido. No 4 viñetas. Coño, eso todavía me duele al día de hoy. Entonces siento que pudo haber pasado de esta manera, traernos un poquito más. Pero bueno, ya lo pasado, pasados. A mí lo que me gusta de este pasado es que Oda lo dejó plasmado desde el inicio del personaje. Recordemos que Brook es introducido en Thriller Bark. Desde allí nos está dando ingredientes de lo que la hace. Sabíamos bien claro de que tenía una cierta responsabilidad en el pasado, de que formó parte de cierta isla y fue alguien importante allí. Entonces, bueno, perfecto, genial, excelente, brutal. Esto nos habla de cómo describe, como dije al principio. ¿Qué pasa? Muchos escritores, yo me incluyo allí, tendemos a hacer como una especie de escaleta, o sea, una línea cronográfica sobre el personaje. En tal año pasó esto, en tal año nació, hizo esto, en tal año se emparentó con esto, y hacemos como una lista de eventos, no tanto de historias. Oda puede que incluso sea capaz de ir más allá. ¿Por qué? Porque es capaz de decir, ok, ¿qué estilo de pelea va a tener Brook? Brook va a ser un espadachín, pero no puede ser un espadachín como Zoro. Eso sería muy similar, ¿verdad? Tiene que ser otro tipo de pelea, pero que sea con espadas. Entonces la esgrima. Bueno, ¿y qué clase de habilidades tienen estos? Y desde ahí es capaz de decirte, ok, este personaje hizo esto y lo otro. Tiene esta historia. Eso es brutal, porque nos da un contexto, aunque no lo veamos en el momento. Y no es como muchos piensan, porque a mí me pasa con ciertos eventos en One Piece, que Oda lo tenía todo planeado. Es verdad que él planea muchísimo, es capaz de escribir un personaje y dejarnos un montón de ingredientes desde su introducción. Por eso tanta gente apostaba que Kaido iba a tener un pasado lamentable, tétrico, una maldición, una cuestión así. Porque es una de las introducciones más interesantes que ha habido en todo One Piece, y no la más interesante desde mi perspectiva. Y coño, gente apostaba por eso, porque ya sabemos que él es capaz de este tipo de cosas. Entonces, cuando nos plantea Brook, nos dice desde el inicio, esto es lo que es el personaje, es simple. Esperen contenido adicional al respecto y lo combina con el Gorosei, el gobierno mundial y los caballeros reales. Se entiende por qué entonces lo postergó tanto. Eso es intencional desde mi perspectiva y no es como muchos dicen, lo tenía todo planeado. Es muy posible que haya visto una oportunidad en esto y lo haya hecho de esa manera, pero la historia podría haber funcionado sin la necesidad de que fuera el gobierno mundial, ¿verdad? Y que sí, le doy el beneficio de la duda entre lo tenía todo planeado y aún así inventó cosas que exaltan, porque lo tenía todo planeado lo limita a esas primeras ideas.
y no necesariamente las primeras ideas son las mejores. El punto es que Oda ha mejorado en su escritura. That's it. Hizo un pasado simple, pero que funciona. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué ha mejorado con el tiempo? Porque sucede que Brook es introducido en Thriller Bark, es el noveno Mugiwara. Coño, a este punto, que Oda ya no había pensado. Es increíble pensar que al principio de la serie se nota cómo él es más tradicional en su forma, digo más parecido a lo que otros artistas de manga hacen, y ya luego encontró como su estilo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay dos Mugiwaras que lastimosamente creo que fue muy básico en las historias que creó al respecto. Y esto lo entendemos solo en retrospectiva, porque en su momento es como así que genial, perfecto. Pero en retrospectiva, comparado con todo lo que hemos visto, se siente como que, ¿qué pasó ahí? Antes eras chévere. ¿Y por qué estos dos se sienten tan abandonados? Y es que sus historias son simples, y por lo visto no veo por dónde podría él tirar para darnos más contenido al respecto de estos. Entonces sí, lastimosamente, estoy hablando de Zoro, mi personaje favorito, junto con Brook, curiosamente, y Usopp. Estos dos son... ¡qué dolor! Y pese a que este es el vídeo de Brook, ya saben que estoy haciendo vídeos temáticos de Mugiwaras, hablando sobre un tema en particular de cada Mugiwara. Por cierto, déjenme saber qué Mugiwara esperan en el siguiente capítulo. Y tengo planeado vídeos de Zoro y Usopp ya. Pues quiero que hablemos esto, porque creo que es una oportunidad única de explorar por qué estos se sienten como tan X actualmente. Con Zoro tenemos que no podemos siquiera contar su historia como algo trágica. Me recuerda muchísimo a Doofenshmirtz. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Me encanta ese meme. Sí, claro, murió tu mejor amiga, pero ya está. Y es que, loco, Oda sí tenía planes de hacer, como dije en vídeos pasados, que Zoro tuviese un papel importante y una historia trágica en Wano, pero parece que coño le dio demasiadas vueltas y el momento para introducirlo se le fue. Como que no creo que haya captado la magnitud de este arco. Demasiado pesado y al final tuvo que dropear ciertas cosas, pero es que pegaba muchísimo. O sea, una historia que volviera a Zoro una especie de guerrero que vuelve a su país a salvarlo, aunque haya nacido en el Mar del Este. Pegaba muchísimo que su familia fuera de allí, y lo es en cierto sentido. Entonces, bueno, sí, perfecto. Lastimosamente no exploró esa línea evolutiva que hubiese dado un papel más importante a Zoro y un trasfondo más interesante al momento de pelear contra Kaido. Digo yo, lo hubiese hecho un poquito más personal, pero a mí me gusta también que Zoro no necesite tanta merequetembe para luchar. Él lucha y de igual intensidad, aunque no tenga una razón particular más allá de simplemente volverse más fuerte. Eso es brutal, ¿verdad? Ya hablaremos de Zoro más adelante. Con Usopp pasa que muchos lo ven como el desperdicio de Mugiwara. Ya ni siquiera apuestan a por él cómo podría mejorarse ni nada de eso, sino que lo ven como combustible para la rebelión. O sea, lo quiere tirar a un hoyo para que los Mugiwara se molesten y brillen, lo cual es terrible, pues creo que es el mismo tipo de personaje que Buggy, alguien con suerte que ha sobrevivido hasta el final de los tiempos. Lastimosamente, los que somos del mundo real, la gente que no tenemos suerte, odiamos a este tipo de personajes, y entiendo por qué odian a Usopp, pero bueno, yo creo que podría sacarse algo interesante del personaje si Oda le quitara las restricciones que tiene. Porque el problema es que el personaje se siente muy torpe, porque Oda lo dedica a ser demasiado pendejo dominicano. Ya recuerden que les he dicho que esto significa cobarde en República Dominicana. Entonces sí, si le quitara un poquito este miedo y que coño, que haya ganado un poquito de experiencia, pues estuviera en una mejor posición. Si nos fijamos en los pasados tristes de los Mugiwaras, e incluso no Mugiwaras, en cualquier pasado triste desde el inicio de la serie, podemos ver cómo ha ido evolucionando. Porque estos dos, Usopp y Zoro, se sienten como que Oda, ¿en serio no se te ocurrió nada mejor con estos? Increíble. Porque tenemos, por ejemplo, para mencionar algunos en orden cronológico, tenemos el de Sanji, primer pasado de Sanji, Nami, tenemos a Chopper, tenemos a Franky, tenemos a Robin, tenemos a Brook y su primer pasado, luego tenemos todo lo que pasó en la isla Gyojin, tenemos el pasado de los dos que son buenos, tenemos el de Doflamingo, hasta el Mr. Pin tiene un pasado. Entonces como que
mierda, de entre todos, los únicos que no se sienten como demasiado intensos o demasiado geniales son los de estos Mugiwaras que suceden al principio de la serie. Yo creo que la serie no tenía ni 100 capítulos cuando fueron introducidos. Entonces, también me ponía a pensar en, por ejemplo, que tanto Usopp como Zoro se sienten como Crocodile se sintió en su momento. Fue el primer Shichibukai y por ende la gente lo cagaba a trompadas diciendo no, es que fue muy débil, esto y lo otro. No, fue el primero. O sea, la escala de poder estaba en un estado muy básico para llegar a ese punto en el que se supone que Crocodile era un personaje que se enfrentó y sobrevivió a Shirohige con una herida que muy posiblemente sea la que tiene aquí y el brazo que le cortó. Ya eso es un logro, un mérito desde mi perspectiva, y era alguien respetado, se cagaba en Doflamingo, insultaba al gobierno mundial, un montón de cosas, ¿tú me entiendes? Como que decir en Marineford, yo no perdí contra alguien tan débil, eso coño, es una frase brutal, pero ahí está el detalle. Oda lo reintroduce en Marineford. Este arco sirve para todo lo que pasó y también para reintroducir a un personaje con el lore que le dio. Y Impel Down le da un misterio. En Marineford vemos cómo brilla como el MVP del arco y luego vemos cómo en la actualidad sigue vigente con una recompensa súper altísima y por sobre todo, desde mi perspectiva, teniendo o creando la organización criminal más interesante de los últimos tiempos. O sea, brutal, ¿verdad? Ven como lo que único que se necesita es darle contenido a un personaje para que éste brille. Ya lo hizo con Luffy. Luffy llegó a gastar todo lo que le había dado. Bueno, te voy a dar la capa de El Elegido, que ya hablaremos de eso también, Dios mío. Pero no solo eso, sino que te doy un segundo sueño. Te lo dejo ahí como una semillita, lo vuelvo a introducir en la conversación de Oden con Shirohige y Roger y lo exploto en la serie. Eso es todo. Pero ¿de dónde va a sacar contenido con Usopp y Zoro cuando se sienten que ya ha hecho todo? He ahí el dilema. Pero bueno, volviendo a Brook, creo que prefiero su pasado con la Bu a este. Este fue muy corto. Y creo que simplemente ya hemos visto tanto que este se siente como que, bueno, qué triste mi Brook. Y sí, pero el primero estaba mejor, desde mi perspectiva. Aún así, me quedo con el lore y los ingredientes que saqué para futuros vídeos.